amor. Gracias, Dios, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos. Y nos postremos delante de ti con corazones agradecidos en esta mañana por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Porque nos has librado, Dios, sabe Dios de cuántas cosas. Porque estamos aquí, tenemos el privilegio de estar en tu casa adorándote, Dios. Porque hay muchas personas allá afuera que están sumidos en una depresión, que están sumidos en ansiedad, aleluya, que están postrados en una cama luchando por su vida. Pero a ti te plació que nosotros estemos aquí adorando y bendiciendo tu santo nombre, exaltándote, Dios, aleluya.
Pero vamos a comenzar con este, nos sentamos, digo, se sientan ustedes y después entonces retomamos el otro. Mateo capítulo 27. A la altura del versículo 46. Si usted ve a alguien que no tiene Biblia, muéstrele por favor la Biblia, ya sea en su celular, en su tablet o en papel, como usted lo tenga. Muéstrele su Biblia en Mateo capítulo 27. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo tenemos ya? Pues entonces si leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 46 en adelante. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Quiero repetir con ustedes el versículo 50. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Tomen ustedes asiento, por favor, en esta mañana. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es bastante temprano y vamos a estar hablando la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo de Dios solamente bajo el tema: pero el velo se rompió. Pero el velo se rompió. Tenga usted la amabilidad, la cortesía de decirle a la persona que le quede cerca el tema del mensaje: pero el velo se rompió. ¿Qué es un velo? El velo puede ser un paño, un pedazo de tela que se utiliza para cubrir algo, personas o cosas. Eso es un velo, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos narra los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo antes de morir, ¿verdad? Pero recuerden que Él resucitó. Amén. Eso es lo más maravilloso. Y dicho sea de paso, dice que Él estaba allí en la cruz
y que dijo en arameo, que era el lenguaje que hablaban, ustedes recuerdan, ustedes saben que la Biblia está bien escrita en griego, arameo ¿verdad? Y hebreo. Él dijo en arameo lo siguiente: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba allí en la cruz, sufriendo por nosotros, por tus pecados y por los míos. Estaba el justo por el injusto, el santo por los impuros. Estaba padeciendo allí por nosotros él. Ahora bien, en ese acontecimiento dice que él clamó otra vez. No dice la Biblia que fue lo que dijo esa segunda vez, pero que cuando él clamó, entonces entregó el Espíritu. Salud y bendición. Entonces, ¿qué ocurre? Que entregó el Espíritu, es decir, en ese momento falleció. Y ocurrieron situaciones, algunas cosas que ocurrieron fue que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El asunto de que el velo del templo se rasgó en dos, ese velo del templo tenía 20 metros de largo por 10 metros de ancho. Imagínense, 20 metros así por 10 metros así. Pero eso no es lo que llama la atención. La atención es que el grosor de ese velo era tejido con 72, como si fuera prensa de tela, de hilo. Y era grueso. Keita hablaba sobre esto en 2 días, mencionando el grosor, ¿verdad?, que del velo del templo, que era aproximadamente, y estuvimos investigando también, eso, lo que da la mano de un hombre de grosor, así, en ese espacio, era más o menos ese grosor. Y dicen que si ponían 2 caballos, uno en un lado, 2 caballos salvajes, uno de un lado y otro de otro, y le daban a esos caballos para que uno alara para allá y el otro alara para allá, y aún así se rompía. Era tan pesado que se necesitaba algunos, ¿cómo se llama?, decenas de sacerdotes para poder moverlo completo, porque era grande y era muy pesado. Y la función que tenía ese velo era dividir el lugar santo del lugar santísimo. Era como que imagínense que ahí hubiese un velo, y este fuera el lugar santo y este fuera el lugar santísimo. Ese velo cubría esa parte. Del otro lado estaba el arca del testimonio, no el arca de Noé, sino el arca del testimonio. Entonces a ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Había varios sacerdotes, pero no podían entrar. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año. ¿Y a qué entraba ese individuo a aquel lugar? A expiar los pecados del pueblo y los propios. Y él entraba, recuerden que era el sumo sacerdote, y dentro de sus atuendos, de sus vestiduras, de sus túnicas, en el ruedo estaba rodeado de campanitas, porque cuando él se movía, esas campanitas sonaban e indicaban que estaba vivo. Si se movía, estaba vivo. Pero ¿qué ocurre? Que el sumo sacerdote se movía en el lugar santísimo. Recuerden que ahí estaba el velo, era como una pared de tela. Y entonces, ¿qué ocurre? Que él entraba ahí y tenía que haber una soga, una cuerda, que iba desde la cintura de él hacia afuera, por debajo del velo. Y entonces, él se movía ahí dentro. Si esas campanitas dejaban de sonar,
indicaba que ese hombre había fallecido propio de el pecado, de la iniquidad o de cualquier otra situación que ocurriera, porque era maravilloso, poderoso lo que ocurría en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que dadas esas circunstancias, si no se movía la campanita, se murió el hombre. Pero no podían entrar a buscarlo como ay, mira, llama al 911 rápido. No podían entrar a buscarlo porque el lugar era, oigan el nombre, el lugar santísimo. Y ese hombre, si fallecía ahí propio del pecado, de la iniquidad, por alguna situación, no podían entrar a buscarlo, sino que por esa soga, esa cuerda que tenía amarrada aquí en el centro del cuerpo, lo alaban y lo sacaban. Porque no podían entrar a buscarlo, porque el que entraba a buscarlo de manera liviana caía muerto ahí mismo. Vemos un caso, por ejemplo, cuando David, que el arca la tenían los filisteos, los enemigos de Israel, y entonces ocurre que cuando el pueblo de Israel le quita el arca a los filisteos, dice que iban a transportar hacia Jerusalén, la iban a transportar en bueyes. Y uno de los bueyes falseó la pisada y el arca del pacto, del testimonio, se iba a caer. El arca era semejante a imagínense un cofre. Ya no me digo, puedo poner la mano ahí, ¿no? ¿Verdad? Cuidado, si ustedes ven que me caigo, me alan. Entonces, era en forma de un cofre que tenía dentro una muestra del maná, una muestra de la tabla de la ley, la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, reverdeció. Exacto. Entonces, eso ocurría. Y eso tenía el arca. Entonces, en una ocasión, iban a transportar el arca en bueyes, cuando se le quitaron a un enemigo de Israel. Y uno de los bueyes falseó y el arca iba a caerse. Y un individuo, un personaje llamado Usa, tratando de ayudar, y esto nos abre los ojos a nosotros, tratando de ayudar para que el arca no se cayera, fue y le puso la mano y cayó muerto al instante. Terrible, ¿verdad que sí? Y David, el rey David, el que escribió la mayoría de los salmos, el hombre conforme al corazón de Dios, se asustó y dijo, eso no podemos entrarlo para allá, sino dejen eso ahí, vamos a ver qué hacemos. La llevaron a la casa de Obed-Edom, y dice que Dios bendijo de otra manera a la casa de Obed-Edom. En fin, es que se dieron cuenta después que el arca tenía que ser trasladada, pronunciaron el libro de la ley, tenía que ser trasladada en los hombros de los sacerdotes, con unos palos, unas varas metidas entre las argollas, y llevarla. Porque eso era santísimo, y eso representaba la presencia de Dios. Y cualquiera que se acercara sin estar consagrado caía muerto ahí mismo. Hubo otros casos donde pasó eso. Ahora bien, en el caso que nos ocupa en el día de hoy, que estamos estudiando, estamos hablando, perdón, la palabra del Señor, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Le decía que tenía 20 metros de largo por 10 metros de ancho y un grosor de aproximadamente la mano de un hombre de grueso. No se rompía con cualquier cosa. Óigame, era una cosa terrible. Dice que el velo del templo se rasgó en dos, se rompió, algunos dirían que fue que alguien lo rompió. Cuando pasó eso, bueno, alguien lo rompió, pero no fue una persona humana. Si usted agarra, lo hubiese comenzado a romper desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Usted va a romper esto, va a romper así. Si voy a romper esto acá, no me dejen. Voy a romper esto acá, no voy a comenzar a romperlo desde allá, sino desde aquí, porque esto es lo que me queda a mí, asequible a mí. Ahora bien, fue roto de arriba hacia abajo. Y ocurrieron varias cosas. Hubo un temblor, las piedras se rompieron
Y ocurrió algo más, que quizás, no sé si usted ha leído eso, pero dice que varios muertos, varios santos, porque hay que aclarar bien, ¿verdad? Santos, cristianos, personas que aman a Dios, ¿verdad? Y eso no es un cuadro ni nada de eso, pero varios santos resucitaron. ¿Cuándo ocurrió eso? Volvieron a donde sus familiares, se mostraron a muchos. Usted sabe lo que es, una gente que ya dieron por muerto, se olvidaron de él y que vaya y se aparezca en su casa. Yo conozco un pastor que dice que él no ora por los muertos, no porque no tenga fe para que se levante, sino dice, yo no sé qué yo voy a hacer cuando yo lo vea que se levante. Bueno, el asunto es, como dirán los el asunto, de que ese velo fue roto de arriba hacia abajo, queriendo dejar dicho que Dios fue quien lo rompió, quien rompió ese velo que el hombre no podía romper. Y no solamente eso, el significado de que ese velo se rompiera cuando fue roto y fue abierto el acceso libre hacia el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. La palabra sí nos dice en el libro de Hebreos que Dios nos ha dado acceso a Él. Dice que podemos entrar confiadamente al trono de gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Ese velo separaba al pueblo común, separaba a los sacerdotes del lugar santísimo. No podía entrar cualquiera ahí. Asimismo, hoy en día hay cosas que nos impiden acceder, o es posible que nos impidan acceder a tener nosotros contacto con Dios, a reconciliarnos con Dios, a reparar nuestra amistad con Dios, a aceptar al Señor, a tener comunión con el Señor. Hay algunas cosas que nos impiden, como ese velo era tan grueso, así hay cosas también que nos impiden pasar al otro lado. Y cada estudiante tenía que pararse frente al guachimán de la puerta y hacer así. Y nosotros teníamos una sola media, y con una sola media entrábamos como 20. Porque como solamente era un solo pie que había que enseñarle, uno se ponía en la media y se le enseñaba. Iba por detrás, se la tiraba al compañero, y el otro venía y se la ponía. Mire, nuestra pasada manera de vivir. El miedo, la vergüenza, la culpa. La incredulidad nos impide acercarnos al Señor. Dice la Biblia que hubo milagros que el Señor no hizo en algunos lugares por la incredulidad. La incredulidad ofende a Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la incredulidad es un velo que nos impide acercarnos a Dios. Doble vida, llevar una vida doble. Ser cristiano aquí adentro y afuera no ser cristiano. Gloria al Señor. Algo más. Los problemas de la vida a veces nos impiden acercarnos al Señor. Algunas personas, hay personas que me dicen, pero mire que antes de convertirme todo me iba bien y yo conseguía las cosas así. Cuando me convertí, mire, esto me botaron del trabajo, me pasó esto, pasó lo otro. Cuando viene la prueba, entonces hay personas que se asustan y dejan al Señor. Hay algo más, la religión. La religión, que viene una palabra que es religar, que es como volver a unir otra vez, es la intención humana del hombre, es la intención humana por conectarse con Dios de la forma que sea. Hay gente que adora un palo, hay gente que adora una piedra, hay gente que adora una mata, hay gente que adora un rayo, lo que sea. Entonces la religión también es como un velo que nos impide acercarnos a Dios. Pero decía que hay dos citas bíblicas. La segunda, la puede buscar usted en sus asientos ahí. Voy a buscar en el libro de Efesios, capítulo 2. Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerden que el tema del mensaje es, pero el velo se rompió. Efesios, capítulo 2, voy a leer. Desde el versículo 13. Voy a leer desde el 11.
Te lo anota en su casa. Efesios 2:11 dice, en el nombre de Jesús también. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, o la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, oigamos cómo estábamos nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oígame cómo estábamos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, así estábamos, dice. ¿Pero cuándo? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La pared se cayó, amados. Dice, aboliendo la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Había una enemistad entre Dios y nosotros. Había una pared divisoria. En aquel entonces solamente la salvación era para los judíos. Y nosotros los gentiles, un gentil es todo aquel que no es judío, estaba separado de las promesas. Pero dice que Jesús por su sangre derribó esa pared. La pared que lo dividía fue derribada. Y cuando Cristo murió, el velo del templo fue roto de arriba hacia abajo. El velo se rompió. Todas aquellas cosas que nos apartaban, que nos separaban de Dios, que no nos permitían acercarnos al Señor, que no podíamos entrar libremente al trono de gracia para hallar gracia para oportuno socorro, eso fue roto, fue quebrantado y fue dejado inoperante en el nombre de Jesús por la muerte de Cristo y por su sangre preciosa. Hay casas donde yo voy y puedo entrar a la sala, pero no entro a las habitaciones. Hay casas donde yo voy y no puedo entrar a una habitación y acostarme en la cama y abrir las gavetas, porque no tengo la confianza para hacerlo. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos acceso al trono de gracia y podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que usted y yo podemos ir confiadamente delante de nuestro Padre Celestial, porque ya el velo fue roto, ya el velo no está ahí, ya el velo fue quitado y la pared divisoria fue derribada. No tengamos miedo de acercarnos a Dios. No tengamos vergüenza de acercarnos a Dios. No sintamos culpa de acercarnos a Dios, porque por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados, presta atención, no es si seguimos en nuestro pecado, dice, si nos arrepentimos de nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso indica que si el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, si la pared fue derribada, hacia aquel velo que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, nosotros no tenemos que esperar una vez al año para que alguien hable por nosotros. No tenemos que esperar una vez al año para entrar al lugar santísimo, porque el velo fue roto desde arriba hacia abajo. Ya usted y yo tenemos libre acceso. ¿Sabe qué significa tener libre acceso? Entrada VIP a la presencia del Señor. No por allá botado, dice que nosotros antes estábamos hechos lejanos, pero por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos. Debemos aprovechar el sacrificio de Cristo, porque hay gente que no cree lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No se limita solamente a perdón de pecados. Porque, ¿qué hubiese pasado con nosotros si el Señor nos dice, ok, te perdoné tus pecados y ya? Y nosotros no pudiésemos hablar con Él. Te perdoné, como dice alguna persona, te perdoné, pero tú aquí y yo allá. Te perdoné, pero tú no puedes hablar conmigo. Te perdoné, pero las promesas de vida eterna no son para ti. Te perdoné tu pecado, está bien, no me voy a acordar más de ello, no lo voy a mirar más tus pecados, pero no vas a tener acceso al Padre. Te perdoné, pero no vas a poder entrar al cielo. Te perdoné, pero no vas a poder estar en el reinado de Cristo por 1000 años. Te perdoné, pero no, eso no existe. El velo del templo fue roto
¿Cuánto dan gracias al Señor por eso? ¿Cuánto dan gracias al Señor porque la pared se derribó? ¿Cuánto se da? Óigame una cosa, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo oro a fulana para que fulana interceda por mí. Entonces, lo ideal es decirle a esas personas, imagínese usted que usted tenga un médico, un dentista, pensó los dentistas, Cristina, que dentista, que se está preparando para eso. Imagínese usted que yo tenga una cita para sacarme una muela, para bregarme la dentadura en el dentista, y yo llame al dentista, y entonces quien coge el teléfono sea su mamá, y me diga, no, él no está aquí, pero venga para acá, que yo resuelva con usted. Usted va a poner su boca en la mano de la gente que no sea dentista. La Biblia dice que quien murió por nosotros en la cruz del Calvario fue Cristo. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El que murió por nosotros fue Jesucristo. Por eso cuando el apóstol Pablo venía diciéndole, mira, tienes que hacer esto, tienes que guardar esto, tienes que guardar lo otro, el apóstol Pablo decía, de aquí en adelante nadie me cause estorbo, porque yo llevo en mi... Y a los Gálatas dice, así que nadie os juzgue por luna nueva, por día de reposo, por nada, lo cual es sombra lo que debe de venir. Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Jesucristo es nuestro Señor. Jesucristo lo envió Dios el Padre para morir por nosotros. Jesucristo fue mandado a resolver un asunto que no se podía resolver. Los machos cabríos, los toros, los bueyes que había que sacrificar, amados, no pudieron resolver el problema. No pudieron resolver el asunto y la gente seguía pecando más, pecando más, pecando más. Tuvo que venir Jesús a morir por nosotros. Tuvo que venir Jesús para que el velo del templo se rasgara en dos y esa separación fuera quitada. Así es que hoy, o a partir de hoy, si no lo estabas haciendo, no vayas con vergüenza delante de Dios el Padre. Usa lo que Él dejó, el arrepentimiento. Amén. No persistas en el pecado, aléjate de todo aquello que te aleja de Dios, sino arrepiéntete de tus pecados. Arrepentámonos de nuestros pecados. Ahorita María O. Tejeda Macea de Reyes estaba intercediendo, orando por el país y por distintas situaciones, por los funcionarios, por el presidente y esto, lo otro, y decía, Señor, perdónalos. Y entonces después comenzó a orar, Señor, perdónanos. Amén. Si nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y nos apartamos del pecado, fuera miedo, fuera vergüenza, fuera culpa, acércate confiadamente al trono de la gracia y di, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros, como digo en el pródigo. ¿Qué hizo el padre? Lo botó de la casa. ¿Qué hizo el padre? ¿Le cayó a pedrada? ¿Qué hizo el padre? ¿Le cerró la puerta? No, dijo, mi hijo estaba perdido y ha regresado. Hagamos una fiesta. Hagamos una fiesta. Hay fiesta en el cielo. Dice que en el cielo hay fiesta, no cada vez que se celebra un culto. En el cielo hay fiesta cada vez que una gente se arrepiente. Bendito sea el nombre del Señor. Y si a ti no te hacían fiesta cuando aceptaste a Cristo, te hicieron una fiesta allá arriba. Porque es que el velo del templo se rompió, se resolvió el asunto ya. El hombre lo que hacía era intentar acercarse y se alejaba más y pecaba más y pecaba más y para atrás como el cangrejo. Pero el velo del templo se rompió, o mejor dicho, lo rompieron y de arriba hacia abajo. Cuando ores, yo respeto a las personas, yo respeto a los hermanos, a las hermanas que oran a Dios el Padre diciéndole usted. Yo los respeto, yo sé que es una señal de respeto. Usted sabe, Señor, usted sabe. Yo los respeto, pero quiero decirle que Él es tu Padre, Él es mi Padre, tu amigo, mi amigo. Hablemos con Él, acercámonos delante de Él. Hay personas con las que tú puedes hablar y hay otra persona con la que no puedes hablar. Hay personas donde tú puedes ser tal cual. Hay personas con las que tú no te pones caretas. Hay personas con las que tú eres, está como desnudo delante de él o delante de ella. Bueno, si hay personas así,
cuánto no más con nuestro Padre Celestial, que es nuestro amigo, que es nuestro todo. Tú dices, Señor, ven aquí tal como soy. Tú sabes que sí, que hice tal cosa. Tú sabes que pequé, tú sabes que miré, tú sabes que hablé, tú sabes que escuché, tú sabes que sentí tal cosa en mi corazón. Señor, siento un concón en mi corazón contra esa persona, siento un esto, siento lo otro, me siento enfoforado, se me calientan las orejas. Señor, tal como soy, sin vergüenza delante de Él. Señor, heme aquí. Tú sabes que me dolió tal cosa que me dijo. Tú sabes que me dolió tal cosa que me hizo. Pero estoy aquí, Señor, porque ¿para dónde voy a ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Antes usted no podía hacer eso. Antes usted tenía que quedarse fuera del tabernáculo. Tenía que quedarse fuera y esperar que un sacerdote viniera y agarrara un becerro, una paloma, una codorniz, un buey, una vaca, un asunto de eso, para que lo presentara por usted. Usted se imagina cuánto chivo, vaca, Dios tendría que tener, y usted también, para resolver ese asunto. Y no solamente eso, esperar un año para que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo para que hablara por ti. Ya eso no funciona. Después de Cristo, tú doblas tu rodilla en tu habitación, en tu casa, en tu trabajo, en el baño, y ahí tienes acceso libre al Padre, porque el velo ya se rompió. La recomendación en este día para concluir es esta: aprovecha que el velo se rompió, aprovecha que ya no hay obstáculos, aprovecha que ya la pared fue derribada. No te mantengas lejos, acércate al Padre, que Él no te va a despreciar. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. No sigamos en el pecado, no, amados, apartémonos del pecado, hagamos la voluntad del Señor y entra confiadamente al trono de la gracia. Yo conozco una persona que dice, mire, cuando yo voy a hablar con Dios, yo me siento en una silla y le digo, siéntate ahí, vamos a hablar. Con plena libertad con su Padre Celestial. Si el velo del templo hubiese estado ahí, no podíamos hacer eso. Óigame, si Cristo no hubiese resucitado, vana hubiese sido nuestra fe. Pero el Señor murió. ¿Cuánto creen eso? Pero también resucitó. Y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y te aseguro, voy a cerrar con esto, no como los predicadores que se, voy a terminar de una media hora más. Óigame una cosa, voy a cerrar con esto. Te aseguro que si Cristo no hubiese resucitado, una, dos, y si Él no hubiese estado right now, ahora mismo, como dice la Biblia, está, no dice estará, o estuvo, está, tiempo presente, a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, te aseguro que aquí tú no estuvieras. Te aseguro que cristiano tú no fueras. Te aseguro que no tuvieras fuerza para estar de pies. Te aseguro que no tuvieras fuerza para orar. Te aseguro que no tuvieras fuerza para leer la palabra de Dios. Te aseguro que no tuvieras fuerza para congregarte. Te aseguro. Pero Él intercede por nosotros con gemidos y decirle su Espíritu Santo. Y está la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque el velo del templo se rompió. Aleluya, ya no hay pared divisoria, no hay religión, no hay situación, no hay problema que nos aparte de Dios el Padre, porque podemos entrar confiadamente al trono de gracia para hallar gracia para oportuno socorro. Ponte sobre tus pies. Dile, pero el velo del templo se rompió. Y cuando venga el enemigo tratando de acusarte, dile, el velo del templo se rompió. ¿Te acuerdas de eso? Tú le dices, ¿te acuerdas que el velo del templo se rompió? Cuando venga el enemigo queriéndote decir, ¿tú te acuerdas cuando tú te acuerdas los gaticos que tú mataste? ¿Tú te acuerdas que esto y que lo otro? ¿Tú recuerdas las veces que tú metiste la pata? Tú recuerdas, usted le dice, ¿y tú recuerdas que el velo del templo se rompió? ¿Tú recuerdas que ya Cristo murió y resucitó? ¿Tú recuerdas que el velo del templo está abierto y yo tengo entrada VIP directamente a mi Padre Celestial? Aleluya. ¿Tú recuerdas que Cristo es el único intercesor, el único intermediario entre Dios y yo? ¿Tú recuerdas que yo no tengo que decirle a este para que este le diga a este, para que le diga al otro, para que le diga al otro? Porque el velo del templo se rompió. Gracias, Señor, porque el velo del templo se rompió. Gracias, Señor, porque el velo de la religión, el velo que ponía Satanás, la carne, el mundo, el velo que ponía, Señor, nuestros complejos,
nuestra baja autoestima, nuestros pecados, ese velo que no nos dejaba pasar delante de ti, ese velo que nos hacía sentir como Adán, ese velo que me tenía alejado, que yo no podía ni siquiera acercarme por ahí. Ese velo se rompió, y más bien no se rompió solo, más bien tú lo rompiste, porque dice la Biblia que fue desde arriba hacia abajo. Es decir, que quien lo rompió estaba arriba. Aleluya. Y cuando se abrió ese velo del templo, aleluya, tenemos libre acceso al Padre. Gracias te damos, Señor, porque a partir de hoy habrá personas acá que se van a acercar confiadamente al trono de la gracia. Cuando hablen contigo, Señor, no van a hablar contigo como si tú fueras un extraño. No van a hablar contigo como tú aquí y yo allá. Van a hablar contigo como nuestro Padre Celestial. Por eso dice la palabra del Señor que por el Espíritu Santo podemos llamar Abba, Padre, es decir, papito. Ahí hay confianza, ahí hay coinonía, ahí hay, bendito sea el nombre del Señor, ahí hay armonía. Entre tú y Dios, entre Dios y tú, entre yo y Dios, entre yo y Dios. El velo del templo se rompió. Gracias, Señor, porque esta gente ni yo podíamos romper ese velo. Gracias, Señor, porque el velo, aunque nos separaba, Señor, fue roto, fue quitado, Señor amado. Aleluya. Y hacia un ángel, los ángeles nos preguntaran para dónde tú vas. Y si la gente nos preguntara para dónde tú vas, ¿quién tú crees que eres que vas a pasar para allá? ¿Quién tú crees que eres que vas a hablar con el Rey de Gloria? ¿Quién tú crees que eres? Le podemos decir, es que el velo del templo se rompió. Es que la pared divisoria fue derribada. Es que el acta de los decretos que existía contra nosotros fue anulada y clavada en la cruz. Es que Jesús está a nuestro lado, está en la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y quizás llegará un momento en los cuales nos van a faltar las fuerzas para seguir. Hay momentos en los cuales nos va a faltar el deseo de seguir, pero tenemos motivos. Y es que el velo del templo se rompió. Es que Él, aleluya, derribó la pared. Es que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Jesús no es el no un hombre humano aquí como el pastor que falla, como la pastora que falla, como los líderes, como el gobierno, como no. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Tú sabes que sola no se puede. Tú sabes que solo no se puede. Pero el velo del templo se rompió ya lo rompieron. Hay un camino que el Señor dejó y es el arrepentimiento.